Yo recuerdo que de pequeño era uno de los personajes que en mi casa, me imagino que en la de la mayoría de todos ustedes, se aprovechaba para decirnos si nos dormís, si no, no sé qué, que vienen sacamantecas. Me imagino que sí. No sé las generaciones actuales, creo que es si no te duermes no tienes el móvil, pero bueno. Es más, los que vivíamos por la zona de San Cristóbal, recuerdo que nos avisaban en casa: no vayáis hacia el Batán, que está la cueva de Sacamantecas. Y yo cada vez que pasaba por allí, siempre toda mi vida he estado pendiente de ese Sacamantecas. Les habrá pasado algo parecido, ¿verdad? Por lo menos la generación que estamos aquí. Creo que es un personaje que ha vivido muy cerca de nosotros sin hacer demasiados privilegios. Pero bueno, en Sacamantecas, como tenemos ahí, incluso, bueno, ahí Eloy, que siempre es un artista con estas cosas, incluso vemos personas que ya nos resultan conocidas. Alguno de ellos, el León de Oro. ¿Le conocen a Chema Blasco? Vale. Pues ahí tenemos a uno, por ejemplo. Y por ahí abajo tenemos al que hace de Sacamantecas, que llegó a ser hasta senador. O sea que de Sacamantecas al senador ha venido muy bien. La película que vamos a ver, vamos a disfrutar y luego vamos a tener la oportunidad de que los protagonistas principales, que ellos hicieron el guión, la dirección, el montaje, la dinamización, bueno, ¿qué no hicieron? ¿Cómo no pudieron involucrar a cientos de vitorianos para que realmente fuera una película muy coral? Porque yo sostengo que desde lo amateur se hacen las cosas en la cultura también con mucho cariño, con mucho amor y con mucha pasión. Y Jesús Mari del Val y Juan Carlos Ruiz de Gordoa Arroniz lo hicieron así. Por si alguien va a preguntar lo de Ruiz de Gordoa, ahora hemos estado charlando, todavía no hemos escarbado dónde tenemos los antecedentes, pero me acabo de enterar que su aita es Ruiz de Gordoa Fernández de Leceta y el mío, Ruiz de Gordoa Fernández de Leceta, con lo cual vamos a excavar un poco más a ver qué pasaba por ese valle de Arana tan majestuoso. Bien, esta película del año 79, insisto, yo creo que la tenemos que ver con los ojos de ese año, con la técnica que había, con las miradas que en ese momento podía ver. Claro, es como escuchar a veces una grabación discográfica y dices, Dios mío, pero esto, claro, la técnica ha cambiado tanto, ha variado tanto, pero esta película, que es una película amateur, se hizo, se vive y hoy la disfrutaremos con ese cariño y esa admiración hacia dos personas que hicieron posible que hoy estemos aquí. Pues yo creo que es de las veces que más llena he visto esta sala, con lo cual estamos deseosos. No sé qué pasará con la película que se estrenará el próximo año de David Pérez Añudo, un gastistarra más, y con la polémica que si le dejaban grabar en la catedral, que no, que sí, pero bueno, pues también bienvenida será. Pero vamos a disfrutar de esta, hecha, insisto, con cientos de vitorianos. Luego les preguntaré a los protagonistas principales algunas cosas, porque vamos a tener un debate con ellos, una especie de pequeño coloquio. Les invito a que vayan pensando durante la proyección con qué cosas les interesa saber de esa película, cómo fueron capaces, y lean por favor los créditos del principio y no se olviden de leerlos los del final, porque ahí también se ven personas que hoy no están con nosotros, a los cuales les vamos a agradecer que se hicieran cómplices de esta magnífica película, y luego ellos ya nos darán unas cuantas claves, y si nos quedan dudas se las preguntamos a ellos, que ellos saben mucho sobre el Sacamantecas.
3 de abril de 1870. Un estudiante y un criado que recogen flores encuentran el cadáver de una mujer de 40 años apodada la Valdegoviesa. ...13 de marzo de 1871... aparece el cadáver de una viuda apodada La Riojana. El cuerpo de la víctima presenta la cara hinchada, ensangrentada y con equimosis en el cuello. ...23 de agosto de 1872... unos pastores encuentran el cadáver de una joven de 14 años... la cual trabajaba como criada en el pueblo de Gamarra Mayor. ...30 de agosto de 1872... en las orillas del río que atraviesa el camino de la Zumaquera... aparece muerta la joven de 23 años, conocida como La Morena. El cadáver tiene una horquilla de su pelo clavada en el corazón. Los periódicos franceses, cuya afición al folletín y a la crónica criminal es tan marcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses y sobre todo de las francesas, manifestaron vehementes deseos de obtener datos y pormenores de la causa de Juan Díaz de Garallo y Ruiz de Argandoña, apodado el Sacamantecas. Advertidos ya de la manía de nuestros vecinos de abultar los sucesos que ocurren en nuestro país, a los que conceden proporciones que nunca tuvieron y sacrificando así la verdad al interés novelesco. Sin embargo, un residente en París, vitorino para más señas, don Tomás San Miguel, a quien no tenemos el gusto de conocer, nos ha escrito una carta protestando contra las afirmaciones de algunos periódicos de la capital francesa, que han sido hechas en desdoro de la tierra vascongada, a cuyos habitantes se les supone todavía sumidos en la ignorancia y superstición más completa, atribuyéndoles las creencias y preocupaciones de la Edad Media. Al parecer, el periódico francés dice que desde hace 10 años, según comunican de Barcelona, los asesinatos se multiplican en la provincia de Vitoria con carácter de periodicidad y señales de una ferocidad lúbrica que no dejan duda alguna acerca de la mano que los lleva a cabo.
bien, pero no tiene que ver nada con el sacamantecas. Cuéntales en qué nos basamos, Carlos. Sí, se me oye, sí. Bueno, nos basamos, os habéis fijado un poco, la película es como una especie de collage con varias historias superpuestas. Entonces, por un lado, nos basamos en la parte, digamos, mítica. Para eso lo que hicimos es leer la prensa de entonces, el anunciador editorial, ¿no? La verdad es que era muy divertido como contaba eso, las fantasías, y luego además, por otra parte, bastante dramática y daba un poco el yuyu, en el sentido de que ponía como cuando se ajusticiaba al preso, pues se llamaba a la gente para que tomara nota y aprendiera un poco de qué final tenían los asesinos o los violadores. Entonces tomamos toda digamos, la parte fantástica, que es cuando suena esa música que se sigue al monstruo con las melenas, etc. Y lo íbamos superponiendo un poco pues, con el juez, con el que sigue, y luego las cosas que hacían. Y luego, por otra parte, digamos, la parte histórica, digamos, de los crímenes de él, intentamos reducir lo mínimo posible y solo detallamos en los dos últimos, que es un poco gore, que entonces se hacía así un poco el cine, ¿no? Bueno, ahora no se atreve la gente a hacer esas cosas. Bueno, eso sería un poco. Y luego otra cosa era la parte, digamos, detectivesca. Entonces, aparte de lo que se ponía en la prensa de entonces, que no era diaria, solía ser semanal, nos guiamos un poco por el texto de la historia, como la contaba Becerra de Bengoa, que le cogíamos, digamos, los datos históricos. También vimos un poco el debate que hubo entre el doctor Apray de Vitoria, que decía que aquí el asunto era si estaba loco o si estaba de acuerdo y se le debiera de justicia. Entonces hay una conferencia amplia donde se ponen todos estos detalles, y luego la otra parte sería la del doctor Esquerdo, que digamos era la eminencia de psiquiatría que había entonces y que tenía un manicomio en Madrid. Entonces aquí incluso se cita a Price el caso de la disparidad, que no tenía nada que ver las lesiones que podía tener en los genitales Garayo con los impulsos que pudiera tener en la cabeza, siempre separando un poco con la teoría de la frenología que había entonces, de Joseph Francis Gall, que era un médico alemán. Bueno, entonces eso íbamos un poco, digamos, en esos tres planos. Uno, digamos, el fantástico, que lo sacábamos, que era lo que nos interesaba mucho, porque siempre se nos había en la infancia metido eso en la cabeza, el terror a esta persona, y luego la realidad era que era un labrador que tenía unos impulsos muy fuertes, sexuales y psicóticos. Bueno, entonces ese sería un poco, entonces esa sería la parte histórica, y luego está la parte, digamos, médica, la controversia médica que había. Entonces nos fijábamos en los textos médicos que había entonces. Eso sería. En eso nos basamos. En cuanto a la película de Pedro Lazaga, pues yo personalmente no la había visto, había oído hablar, pero luego la vi posteriormente y efectivamente se trata de la historia de un traslado de un preso. Entonces acaba en la Diputación, pero no tiene nada que ver con las fantasías nuestras y con los hechos históricos que podría haber. Creo que se han contado muchas cosas de Sacamantecas. Fue muy popular en todo el mundo, se escribió muchísimo sobre él. Es totalmente falso. Todo lo escrito sobre él es lo que encontramos Juan Carlos y yo, que son los textos de Becerra Bengoa, un periodista al que se le dejó, fue la única persona en este país que después de 2 años se le dejó publicar la entrevista con el Sacamantecas, más las conferencias del doctor Esquerdo de Madrid 2
y la del doctor Apraiz en Vitoria. Y luego cosas sueltas en los periódicos, ¿no? O sea, todas esas cosas que hay muchísimos escritos sobre el sacamantecas y tal, es totalmente falso. A no ser que cuente las mentiras que dijo Iker Jiménez en sus programas sobre el sacamantecas, que se inventó cosas como que se le aparecía el diablo, que Sacamantecas vivía en una cabaña, cosas que solo él sabe. No sé qué se tomaría antes de inventárselas, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con la historia real de Sacamantecas. Si os parece, si hay alguna pregunta, alguna cosa, alguna aclaración que queréis hacerles, tenemos ahora la posibilidad de hacerlo. Levantéis la mano y me acerco a donde estéis para que se oiga bien. Dos preguntas. Espera un poquito, Carlos, estoy moviendo. No necesito, no hace falta. Sí. Si no, no graba bien. Sí, solo. ¿Cómo fue la elección de actores y la asignación de personajes? Porque aquí vemos ahí a gente muy conocida, querida, Matauco, Santolaya. ¿Cómo fue esa elección esa búsqueda de actores y la asignación de personajes? Y luego la elección de los escenarios. ¿Fuisteis fieles a los espacios reales o hay bastante libres, no? Yo creo que fue. Cuando contactamos con Víctor Muñiz, que fue nuestra cámara y director de fotografía en la peli, y que en realidad su familia es la que empezó a montar este tinglao de que proyectásemos la película, nos contactamos con Eloy González Gavilán, Eloy González con los Ceredones de Oro, les comemos el tarro diciendo que es la película con más Ceredones de Oro de la historia. Y entonces es cuando la cosa se pone más, porque es verdad, tiene cinco Ceredones de Oro, ¿no? Entonces, ¿qué iba a contar? Así, cómo se eligieron los actores. Al Sacamantecas, a José Ignacio Bajo nos lo presenta Judith Cobo. Nosotros veíamos que era un personaje difícil, ¿no? Un señor mayor, con pinta de bruto, que pudiese actuar. José Ignacio requería las características que sea ser senador, bueno, eso no quita para que pudiese ser bruto. Entonces, muchos de los actores eran gente que habían hecho teatro o zarzuela, como mi padre y mi tía, ¿no? Entonces rescatamos a muchas de esas gentes. Judith Cobo es una de ellas. Tiramos, por supuesto, de todos los actores que formaban parte de la farándula. Están todos los actores de la farándula aparecen en la película. Actores de muchos otros grupos de Vitoria. Y luego todos los amiguetes, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y con algunos nos sorprendimos, ¿no? Porque funcionaron muy bien, ¿no? Y otros, pues habéis visto que no funcionaron tan bien, ¿no? Me acuerdo en particular del chico con cara de western, ¿te acuerdas? Le dijimos a un señor porque tenía una cara de western terrible, y dijimos, este va a funcionar en la película muy bien, y le dimos el papel de fiscal. Hay una escena en que está paseando con Jaime Apilani, donde le cuenta que se ha creado una comisión de médico y tal. Y Juan Carlos tenía un proyecto muy bonito, que era de que hacer esa escena en un plano secuencia, siguiéndoles a los dos y tal. El señor era incapaz totalmente, pese a su cara de western, de repetir dos frases seguidas. Entonces hubo gente que funcionaba muy bien visualmente, pero luego como actores eran un desastre, ¿no? Y sin embargo descubrimos gente que lo hicieron muy bien, ¿no? Y gente que tenían una cierta reputación, como Judith Cobo, que para mí no es lo mejor de la peli, ni mucho menos, ¿no? Sí fue la más sexy, ¿te acuerdas de Judith? Porque nosotros queríamos que las chicas fuesen muy castas, ¿no? Con mangas hasta la muñeca, el pelo subido y tal. Y cuando a Judith Cobo le decimos que tenía que salir así, nos dice, pero Jesús Marín, pero no voy a poder enseñar ni un poco de espetera. Yo no había oído el término nunca, lo juro, pero deduje que se refería a pechugas. Entonces, Juan Carlos y yo nos negamos a eso, decimos, tú vas a salir igual que todas. Bueno, decimos acción, estamos distraídos Juan Carlos y yo, y nos aparece que se había saltado 3 botones, y ahí se le ve como la chica más porno de toda la película, porque quería salir, pues es un poco más sexy que las demás. Sí, las localizaciones como pudimos, vamos, y nos adaptamos. Acércatelo más. Sí,
la localización es un poco como pudimos. No, incluso en el último crimen, si se leen los textos, debería de estar lloviendo a cántaros. Eso no podíamos hacer y entonces hay un sol luminoso. Entonces, esas cosas de las localizaciones y los sitios y lugares no eran los pueblos que se indicaban. Y lo que sí, el ajusticiamiento sí que debió coincidir que se hacía en Olarizu, eso sí que se hizo. Pero el resto lo hicimos como pudimos, viendo paisajes que nos parecía bien, y luego pues la parte, digamos, atmosférica, si decía que era día nublado, día de lluvia o lo que sea, no, eso lo hicimos por libre. De hecho, Víctor tenía organizada todas las localizaciones, con lo riguroso que era él, diciendo en tal kilómetro, no sé, de este pueblo, a no sé cuántos metros del río, sucedió el crimen y tal. Evidentemente no pudimos hacer nada de eso, ¿no? Porque igual, incluso en algunos sitios, igual había alguna edificación o lo que sea, vamos, que no... Y luego un problema añadido era, en aquella época, estaban todas las paredes llenas de pintadas. Entonces, rodar interiores en Vitoria fue prácticamente imposible. Solo pudimos rodar en la plaza de Santa María, porque cualquiera se metía con el obispado y ponerse a pintar allí. Y la otra es en la fuente donde estaba el Gorbea. Ahí son los dos únicos interiores de Vitoria, porque realmente no había forma de encontrar otros. ¿Alguna más? ¿Nos da para una más? Por ahí, venga. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, agradeceros estar aquí presentando la película y luego deciros que no sé si sois conscientes que fuisteis pioneros un poco en el crowdfunding, con esto de que pagado por los bolsillos de vuestros bolsillos. Con bolsillos particulares. Sí, el crowdfunding quiere decir sacar dinero de todo el mundo para hacer la película. Sí, bueno, yo tengo varias preguntas. Bueno, no, en aquella época se llamaba cooperativa. Juan Carlos y yo pusimos básicamente todo el dinero, Juan Carlos más que yo todavía, y luego hacíamos que los amigos, pues el que quería colaboraba 5.000 pelas, era cada uno, colaboraban 5.000 pelas, les hacíamos un papelico diciendo que si no sacábamos dinero, pues no os devolvemos nada. Evidentemente nadie vio una pela. Y hubo gente, pues bueno, realmente sacamos bastante dinero, ¿no? Luego hubo casos como la mujer de Juan Carlos, por ejemplo, puso dinero, la mía también, luego nos tuvimos que casar con ellas. Hubo mucha gente que puso, ¿no? Curiosamente, los principales protagonistas nadie puso. Bastante tenían con el de protagonistas, ¿no? Los protagonistas nadie puso un duro, quitando Santolaya. Santolaya sí, Santolaya no se nos ayudó mucho. Como mucha gente que colaboró sin conocernos de nada, ¿no? Como Rabasco, el que hace de cura, ¿no? Nos solucionó un montón de situaciones. La cárcel se rodó en su casa. La cárcel era de Julita Rosa. Era de Rosa. Bueno, pero luego los Arbosa también colaboraron mucho, ¿no? El patíbulo lo hizo Julio, por ejemplo, y mucha gente que se prestó a ayudarnos sin conocernos de nada, ¿no? Y presentándonos amigos, concretamente Rabasco nos presentó a toda la fauna de la Corre. Sí, entonces en la correría había muchas tiendas de anticuarios. Entonces, con los anticuarios hicimos bastante buenas ligas. Hoy ya no hay tiendas de anticuarios en la correría, han desaparecido todas. Es otra cosa la correría. Bueno, al hilo de esto que estáis comentando, quería haceros dos preguntas. Una, si habéis pensado hacer, si hicisteis o habéis pensado hacer copias para posible distribución comercial. Y la segunda pregunta es sobre todo para Luis, o sea, para Jesús, es ¿qué se parece la película a tu libro? O si pensabas, si tenías un guión previo y con eso has hecho un libro, o después de la película hiciste el libro. No, bueno, la película la terminamos en el 79. Yo en el 90 y tantos le llamo a Juan Carlos porque quería volver a hacer la película con un amigo de Alicante. Juan Carlos me pasa los documentos que yo ya no tenía, empieza a escribir con ese chico y lo que con Juan Carlos había sido súper fácil, no reñimos ni una vez, no hubo ningún problema, no nos organizábamos en absoluto, no decíamos Juan Carlos, tú haces esto, que haces esto, no, funcionaba muy natural, ¿no?
con este chaval no funcionó, ¿no? Entonces le dejé de escribir el guión y escribí la novela, ¿no? La novela evidentemente tiene muchísimo de la peli, pero la novela, por ejemplo, trata de la niñez, de los primeros matrimonios de Sacamantecas, habla mucho del personaje de Pío Jesús Fernández de Pinedo, que es el que interpreta Chema Blasco. Cuenta el crimen de Betoño, que fue un crimen muy famoso que ocurrió el mismo año en que se detiene a Garallo, que ocurrió en Betoño, y que descubrió a los criminales el mismo Pío Jesús Fernández de Pinedo. También habla del caso del abuelo, otro crimen muy famoso que hubo en Vitoria, de un anciano que se cargó a una niña y que durante un tiempo se pensó que habían detenido al Sacamantecas al detener a ese hombre. Meten en la cárcel y estando en la cárcel el Sacamantecas vuelve a matar, ¿no? De hecho coinciden en la cárcel, los dos, hay un momento en que están en los dos en la cárcel, ¿no? Pues eso, son algunas cosas de... Y la única gran diferencia, que eso fue problema, no sé si lo sabíamos Juan Carlos, o una de las diferencias del libro con la peli es que la realidad es que en el ajusticiamiento no se permitió entrar mujeres ni niños. Y en la conferencia del doctor Price y en las de Izquierdo en Madrid tampoco se permitieron. Bueno, eso en el libro lo he arreglado. Lo que no me acuerdo es si lo sabíamos o por problema de pobreza. El problema de pobreza está muy claro. Como no teníamos machos suficientes, pues tuvimos que meter también algunas mujeres de relleno, no papel secundario, pero no servían para otra cosa. Entonces, y en la conferencia de APRA lo mismo, ¿no? Hay chicas que no deberían haber estado, ¿no? Porque daba mucho miedo lo que iba a decir el doctor Apray, ¿no? Las cosas tan terribles que iba a contar, ¿no? Y que las mujeres les podían molestar de una manera especial, ¿no? De lo demás, pues ahí está. No tuvimos en cuenta eso. Y luego en cuanto a la distribución de copias comerciales, es que no está la película registrada comercialmente, es amateur puramente. Bueno, pero está en YouTube, por si no lo sabéis, ¿no? Está en YouTube y la podéis ver, vamos. Pero vamos, que no está ni distribuida comercialmente, ni está dada de alta en la sociedad de autores, ni nada. Es meramente amateur. Así que el señudo este no nos va a dar ni un duro cuando saque la suya. Pero sale a Julianea, por ejemplo, ¿no? Sí, Hay filmaciones, localizaciones que me imagino que habremos ido descubriendo a medida que vamos pasando. Aquel entonces, a Julianea todavía no era Julianea. Entonces, bueno, sí era Julianea, pero no residía en el Cacari. Entonces había en la parte posterior, había unos barracones donde se ensayaba teatro, en la cooperativa. Entonces aprovechamos un poco la cosa dentro de la fantasía, dado el edificio que era, y alquilamos un caballo y esas cosas, lo pasamos muy bien. No viene, no sé, pues un poco buñuelesco eso todo. Es un poco buñuelesco, quiero decir, un poco surrealista todo eso. Entonces sí que nos interesaba un poco recalcar la parte fantasiosa, que por lo menos a mí es lo que más me interesaba. Bueno, estábamos de acuerdo, como digo, no reunimos ni una sola vez, ¿no? Ni nos organizamos en absoluto, lo que es muy difícil, ¿no? Cuando yo cuento que dirigí una película, me dicen, ¿y tuviste muchos problemas? No, ninguno, y luego nos íbamos de vinos y tan felices, ¿no? A veces nos íbamos de vinos, como la víspera de rodar en Olarizu, y se nos olvidaba recoger el coche. Se lo llevó la grúa, todo cargado con todos los focos y todas las historias, y teníamos que ir a rodar a Olarizu y no teníamos ni coche, ni focos, ni historias. Bueno, pues descubrimos que estaba en la Plaza de Toros, que entonces la Policía Municipal tenía entonces allí los coches que llevaban y tal, y de todos los días de rodaje, tuvimos un tiempo espléndido siempre, menos aquel día, ¿te acuerdas? Que teníamos una amenaza de lluvia terrible y la gente nos falló, quizá por eso, porque Víctor había fichado a dos compañías enteras, a dos cuadrillas de brusas enteras,
No fue ni uno. Yo en vez de, hombre, no quiero echarle la culpa a Víctor, me imagino que es porque viene aquel tiempo y dijeron, joder, vamos a estar allí. Era domingo y a las 10 de la mañana. No fue nadie, Por eso tuvimos que meter chicas. Hablando de películas, no sé si saben que Jesús Mari, hace unos años en Cuartango se montó una película y hablaban del primer western alavés que habían hecho, además, bueno, muy bien hecho, pero antes, mucho antes, Jesús Mari del Val hizo una película. Y yo diría, para los Ceredones de Oro, que igual es el momento también de verla. Que nos cuente algo. Bueno, volviendo a lo de a los 5 ceredones, esta es la que más ceredones tiene, pero esta es una pregunta, ¿sabéis cuál es la segunda que más ceredones de oro tiene? Hay un triple empate. Hay un triple empate a 2 ceredones de oro. 2 de esas películas son mías. Una es el western, que dice Enrique, no me sé yo ni el nombre, y en YouTube, si queréis buscarlo, hay que poner Perrechico Western, porque si no, no hay forma de encontrarlo. Es una película de 1 hora, donde sale Enrique haciendo de cura, y en ella sale también Chema Blasco. Chema Blasco, cuando habla de sus orígenes, nunca habla de esa película, ni tampoco habla de una que hizo con Juan Carlos, basada en un libro de Samuel Beckett, que se llama Balón Muere. Y tampoco habla de esa. Cuando Chema Blasco hablaba de su historia, siempre empezaba contando lo de Sacamantecas, ¿no? Olvidándose el western, la de Juan Carlos, una que hizo Ramón Aguirre Zabal también. Pues esa es una de las segundas películas con más. ¿Sí? La maestra con Juanjo Cuadrado también, sí. Otra que empata con esa es también una peli mía. En la que sale, ¿cuál es la otra? Simplemente el vampiro, la primera peli que hizo, en la que sale mi padre, y en la que sale... ¿Qué más? Ahí sale otro cerebro. Bueno, que hay un empate de 2 mías, con una de Ramón Aguirre Zabal, un miembro de la sección de cine, que se titula El cura alavés. El cura alavés, donde sale Chema Blasco y Judith Cobo. Esas son las medallas de plata en el ranking de películas con ceredones de oro. Y la mía, que tengo 2, ahora no me acuerdo. Pero bueno, no merece la pena verlos, seguro. La de western sí, ¿no? La de western sí, porque sale Enrique, que merece la pena. A ver, me imagino que podemos finalizar aquí. Os vamos a agradecer el que estéis aquí. Jesús Mari, que has venido desde Alicante. No te olvidas de este Gasteiz que tanto llevas en el corazón. Y lo que siempre sorprende mucho es que 2 realizadores, uno de ciencias y uno de letras, hayan podido hacer esta maravilla. Los 2 ya jubilados, profesores, licenciados, y que la pasión por la cultura os siga acompañando toda la vida. Eso es nuestro deseo. Y para agradeceros precisamente todo esto, les vamos a hacer entrega Graba tú, déjamela ahí. de un pequeño detalle. José. Enrique, ya para faltar un poco más. Yo he seguido haciendo cine, he hecho 15 películas después de Sacamantecas, y por si alguno no lo sabéis, hay gente que dice que tengo la mejor película sobre ETA que se ha hecho. Es una película que está en YouTube, que hay que meterse poniendo mi nombre, Jesús de Val y tal cual, y se llama Ruega por nosotros. Vale. Perfecto, pues entonces nada, nos vemos por ellos y sobre todo hoy se lo agradecemos. Venga, José Mari, el presidente de los Ceredones de Oro, y aquí otro hombre de cine verdadero y una mejor persona.
cine no les hará ricos, pero nuestro cariño se lo llevan hoy. Gracias de todo corazón. Eskerrik asko. Ya termino dando la palmada. Pues si a alguien le interesa y fuera a copiar de las novelas que he publicado, el Sacamantecas y el último libro, que es un atentado a Franco. Pues si os puede interesar soñar que alguna vez se puede hacer eso. Foto de familia.